Estamos en comunicación con Daniel Roquel desde Río Gallegos. Daniel, contarnos sobre todo cómo está atravesando Río Gallegos esta situación con este brote. Estás participando del Comité Operativo de Emergencia. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo se está llevando adelante el trabajo? La verdad que muy complicado en cuanto al panorama acá en la ciudad de Río Gallegos. Hemos pasado de tener 4 casos y en menos de una semana a pasar a tener casi 200 o 200 confirmados ayer. Y la verdad que preocupa mucho la falta de control que se hizo por parte del gobierno provincial y por parte del municipio. No hubo coordinación a la hora de realizar los trabajos. Veíamos que toda la gente, y nosotros esto lo veníamos manifestando en el COE provincial, mucha gente que ingresaba a Río Gallegos por los distintos accesos que tenían, no tenían los controles sanitarios pertinentes, mucha gente que venía de otras provincias donde ya el virus está circulando, como provincia de Buenos Aires. Recordemos lo que pasó acá los primeros días de julio con 4 empleados de la empresa Movistar, que llegaron, que declararon un domicilio donde iban a cumplir la cuarentena y el Estado nunca hizo esos controles domiciliarios para ver si estaban cumpliendo la cuarentena. Estas personas salieron a trabajar, a comprar insumos, reparaban antenas de la empresa Movistar, fueron a distintas ferreterías de la ciudad comprando insumos, trabajaron en un predio que tiene gendarmería y estuvieron en contacto estrecho con personal de gendarmería. La verdad que creo que donde se falló en esos controles son los resultados de lo que tenemos hoy. Bien, hoy la situación realmente está desbordada. Ayer conversábamos justamente con gente de la CTA por el tema del hospital. Vemos muchísimas publicaciones en las redes sociales de empleados del hospital que las condiciones no están dadas ni para el trabajo ni para asistir a la gente que tenga que llegar ahí. Se habla mucho del tema de la cantidad de respiradores. En caso de que esto aumentara y no disminuya, como en las últimas horas desde el Ministerio de Salud han dicho que está disminuyendo el contagio, pero vemos que van apareciendo casos nuevos. Incluso aquí en Puerto San Julián se acaba de detectar un caso positivo. Esto puede aumentar en la provincia. ¿Estamos preparados en la provincia? ¿Se tuvo la previsión necesaria? Que era lo que se esperaba, ¿no? En estos meses se suponía que era demorar la curva y prepararse para recibir más casos. No, está a la vista esto que vos decís, está a la vista que no sucedió. Le pidieron a la gente que se quede en su casa, que se guarde para cumplir con una cuarentena estricta, para reforzar el sistema de salud endeble que tenemos, y esto no sucedió. Tal es así que cuando le preguntamos al ministro de Salud cuántas camas más de terapia intensiva en la provincia tenemos hoy de que cuando empezó esta pandemia, cuántos respiradores más, ni siquiera nos pueden dar esos datos. Entonces, la verdad que creo que la comunidad de Santa Cruz ha hecho un esfuerzo enorme y hoy nos encontramos con un sistema de salud casi en las mismas situaciones. Creo que tenemos 6 respiradores más de que cuando empezó la pandemia. Y obviamente, si uno entiende de que el 20% de los que pasan por esta enfermedad son sintomáticos, que realmente tienen síntomas, y que algunos de este porcentaje pueden ser pacientes de gravedad, bueno, con que se den esos porcentajes que se han repetido en el país, nuestro sistema de salud estaría al borde de colapsar. Entonces, creo que es fundamental volver a hacer los controles en cada una de las localidades. Esto que pasó en Gallegos va a golpear a muchas comunidades porque hay gente que permanentemente va y viene a Río Gallegos de esas comunidades porque tienen que hacer un trámite, porque vienen por derivaciones, por cualquiera de los motivos que tenga que ser. Y en Río Gallegos, aunque el gobierno no lo quiera decir, ya tenemos circulación del virus. Me parece que negar estas cosas es poner más en riesgo a toda la población, porque lo que sucedió el otro día en Río Gallegos, hablan de cómo viene coordinando el gobierno municipal y provincial, y en el primer brote que tuvimos de contagios, se mandaron a 10 personas a un hotel que hacía 2 meses y medio que estaba cerrado, sin calefacción, sin frazadas, con humedad, pacientes que ya habían sido positivos, menores de edad, algunos de ellos, y poniéndolos en riesgo. Todos sabemos a dónde ataca esta enfermedad, a las vías respiratorias, a los pulmones, y que hayan tenido que pasar una noche. Cuando en Gallegos hacía 10 grados bajo cero en un hotel en esas condiciones, hablan de que poco le importa la salud de la gente, que viven improvisando y que encima en el discurso de la gobernadora trata de miserables al arco opositor, trata de culpar a la sociedad que no ha tenido la responsabilidad de poder hacer los cuidados permanentes, y yo creo que es todo lo contrario. Nosotros de la legislatura provincial, junto a la diputada Nadia Ricci, presentamos entre los dos más de 60 proyectos para dar casos a problemáticas que generaban esta pandemia. Lamentablemente, salvo 2,
que se pudieron ser aprobados, no siendo de ley, que era protocolos de desinfección a los cajeros automáticos por parte de los bancos y también un protocolo de desinfección para los transportes de mediana y corta distancia. Después del resto todo han ido a comisiones y de ahí no pudo salir ninguno. Entonces me parece que desde nuestro lugar hemos estado a la altura de las circunstancias, trabajando, tratando de generar herramientas con una participación en todas las reuniones del COE, llevando propuestas que tampoco son escuchadas y siempre dejadas de lado, pero bueno, las consecuencias están a la vista y quienes debían cuidar, está claro que no lo hicieron. ¿Qué pasa con la gente en Río Gallegos? ¿Se está cuidando más? ¿Está en las casas? ¿El trabajo continúa? ¿Los entes públicos? ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, mira, en lo que es la actividad pública se ha suspendido, han vuelto a decirle a la gente que se quede en la casa. Lo que pasa es que había muchísimas desinteligencias. Acá en Río Gallegos, en un momento que no teníamos casos, porque tuvimos más de 30 días sin casos, se había vuelto casi a una normalidad. Sin embargo, para algunas actividades, por ejemplo, para ir al supermercado, nosotros íbamos según terminación de DNI, días pares ni impares. Y al casino podías ir todos los días a jugar. Entonces, ¿qué control puede hacer la policía si te detenían en la calle y vos le decías que ibas a jugar al casino? No había ningún tipo de control válido. Donde, por ejemplo, fallecía una persona y las salas velatorias estaban cerradas y vos no podías ir a despedir a un familiar querido. Sin embargo, podías ir a jugar al casino. Ese era el orden de prioridades que tenía el intendente de la ciudad, Pablo Grasso, porque esta responsabilidad el gobierno provincial la delegó en los intendentes para que ellos puedan ser los que habiliten alguna de las actividades. Acá en Gallegos, el casino, si no fuera por el decreto provincial del último fin de semana de la gobernadora, al día de hoy seguiría abierto cuando sabemos que es un foco de contagio permanente. Entonces, la verdad que creo que hoy la gente ya ha quedado un poco impactada por esta exposición del crecimiento de los contagios y ha tomado más medidas, se ha resguardado, sale lo mínimo indispensable, pero bueno, la verdad yo creo que la gente también está cansada de venir hace más de 100 días con todas estas medidas, por supuesto que llevan no solo a un cansancio y a un agotamiento, sino también a problemas ya psicológicos y de salud. Y también problemas económicos, ¿no? Habrá muchos comercios, sobre todo como pasa en otros lugares en Río Gallegos, que prácticamente no están trabajando. La situación después para remontar va a ser muy difícil, en general, en todo el país, pero bueno, en localidades donde tal vez no hay mucha afluencia de público, que no vuelve, en este caso, a los restaurantes o a actividades recreativas en los horarios reducidos, va a ser complicado. ¿Los restaurantes han cerrado también en Río Gallegos? No, les han cambiado la franja horaria, y con el sistema de delivery sobre todo. Sí, yo creo que, a ver, hoy con el diario del lunes por ahí es más fácil sacar consecuencias. Uno entendía de que la cuarentena, cuando apenas se detectaron en el país los primeros casos, era lo más lógico, porque teníamos un Estado que hace muchísimos años, y esto no es culpar al gobierno anterior, es de más de 2 décadas, te diría yo, que viene la falta de inversión en el sistema de salud en la Argentina. Entonces era la única forma que teníamos de resguardarnos y esperar poder adquirir insumos para prevenir esto. Pero también hay que ser realidad, desde la oposición se ha tenido, creo yo, mucha responsabilidad y no hemos sido duras las críticas. Sin embargo, acá tuvimos un ministro de Salud del gobierno nacional que dijo que difícilmente llegue el coronavirus a la Argentina. Después dijo que el pico iba a ser en marzo. Después lo terminaron corriendo para abril, para mayo. Estamos en julio y todavía hoy siguen creciendo de manera exponencial en el país los casos de COVID-19 positivo. Entonces, es una preocupación porque estamos seguros que quizás en el primer tiempo, si a la economía se le hacía para limitar la circulación de los argentinos, y sobre todo en nuestra provincia, que ha llegado mucho después que en la Argentina, por la lejanía que tenemos, por la falta de circulaciones, de grandes ciudades, urbes, donde el transporte público es un foco de contagio permanente, por ahí podríamos haber tenido una cuarentena mucho menos rigurosa, donde permitir días pares y impares la circulación de esta actividad todos los días, pero que los negocios permanezcan abiertos y no golpear a la economía nuestra que tenemos hoy, hay que decir, ¿no? El lado positivo es que mucha de la gente trabaja en la administración pública y esa gente tuvo recursos, pero aquella familia que tenía una empresa familiar, realmente se le hizo imposible sostener, se gastaron los ahorros para pagarle el sueldo a los empleados que tenían y hoy vemos aquí en Río Gallegos que están cerrando jardines maternales, hay clubes deportivos, instituciones tan esenciales para la vida de una comunidad que tiene las puertas cerradas y que no saben cómo van a reabrir, que tuvieron que dejar a profesores en la calle. Nosotros en ese sentido habíamos presentado 2 proyectos, uno que era el PAD, que es un plan de asistencia financiera para las entidades deportivas, para que el Estado, con los recursos que estaban presupuestados para los Juegos Evita y Juegos Nacionales de la Araucanía, pueda
distribuir estos aportes a las entidades deportivas para ayudarlo. Y también un plan de asistencia para los jardines maternales, una institución tan esencial en nuestra provincia y que todos conocemos la realidad de la educación inicial. La provincia no tiene capacidad para garantizar a todos los chicos la educación inicial en los jardines, entonces se necesitan de los privados. Bueno, hoy los privados están siendo golpeados, ya en Río Gallegos muchos han empezado a cerrar las puertas y esto va a costar mucho